Ustedes saben hacer las gráficas que se muestran aquí en pantalla, ¿sí? Específicamente esto de las parábolas, ojo, se los estoy adelantando. Si saben graficar las parábolas, no van a tener muchos problemas en el examen presencial, ¿sí? Porque generalmente uno lo que pone son funciones cúbicas, parábolas, radicales, cosas así. Alguna que otra función trigonométrica. Entonces les dejo ahí el manual para que lo tengan a la mano si aún no han reforzado bien lo que es graficar. Aquí simplemente vamos a ocupar las técnicas que vimos en ese refuerzo de graficación para poder resolver los problemas. Traigo aquí una propuesta de problemas. Y podemos terminar esto primero y ya luego ustedes me dicen qué otro tienen ahí que proponer. Vale. Ayúdenme para comenzar. ¿Qué curvas tengo en el ejercicio? ¿Qué curvas tengo? Y igual 2x cuadrado, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Alguna idea? Sería una parábola también. Ok, ¿abierta hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Entonces esta es la forma. Eje X, eje Y. El 2 simplemente hace que la parábola sea más cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma original. Y igual a X cuadrado, el 2 la hace más cerrada. Luego, 2X menos Y más 4, ¿qué sería? Una lineal. Una función lineal. Si nosotros despejamos a Y, nos quedaría Y igual 2X más 4. Entonces, esta es una recta de pendiente 2, intercepto en el eje Y, 4. Entonces, si hago un bosquejo, ojo, no hay gráfica todavía, un bosquejo solo es para ver qué necesito de la situación, tendría X, eje Y igual 2X más 4 es una línea recta con pendiente 2 que pasa por el punto 4 en Y, así, más o menos. Y la parábola abre así. Muy bien, ¿a quiénes debo de ir a cortar? ¿Sí? ¿Logran ver cuáles son las funciones que hay que ir a cortar? ¿A cuáles hay que interceptar? Esta es la región encerrada. La lineal con la parábola. La lineal con la parábola, correcto. ¿Ves? Esa es la región encerrada. Yo necesito saber los cortes. El corte aquí y el corte aquí. Eso necesito saber. ¿Por qué? Porque está girando alrededor de la recta X igual a 3. X igual a 3 puede que sea esta. O puede que sea esta, que pasa por el punto de intersección. O puede que sea esta. Entonces, sea como sea, yo necesito los cortes. Muy bien. Entonces, voy a hacer la igualación. Voy a hacer que Y sea igual a Y. Es decir, esta Y igual a esta Y. Y igual Y. Nos quedaría 2X al cuadrado es igual a 2X más 4. Podemos dividir entre 2 toda la ecuación. O si gustan, primero pasamos todo al lado izquierdo. Ya que es una cuadrática, se resuelve igualando a 0 a la cuadrática. 2X al cuadrado menos 2X menos 4 igual a 0. Y ahora, en lugar de factorizar un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, puedo dividir todo entre 2, ya que todos los términos son simplificables. ¿Sí? 0 entre 2 sería 2, 0. Y aquí nos quedaría x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y factorizamos. X menos por menos más. Dos números que multiplicados me den menos 2, sumados o restados me den menos 1, 2 y 1. Menos 2 por 1 positivo nos da menos 2, menos 2 más 1 nos da menos 1, entonces está bien factorizado. Se igualan a 0 cada uno de los factores, x menos 2 igual a 0, x igual a 2, x más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Vale. Entonces ya tienen los cortes, miren. Se corta aquí en menos 1 y se corta aquí en 2. Menos 1 y 2. Entonces esta sería x igual a 3, esta recta. Miren, y solo lo he hecho con el bosquejo. El bosquejo me dice todo lo que tengo que ir a hacer. No tengo que ir a hacer una técnica del bachiller y darle valores a x y darle valores de y. Simplemente tengo que ir a hacerlo de las intersecciones. Vaya, entonces, si está girando, ojo, solo con el bosquejo,
si está girando alrededor de este eje, ¿cuáles serían los diferenciales que ustedes utilizarían? ¿Diferenciales en X o diferenciales en Y? Diferencial de ¿Cuáles? en Y. En Y. Veamos qué sucede con los diferenciales en Y. Vaya, empiezo a colorear la región de abajo para arriba con diferenciales en Y. Aquí viajo de una curva de parábola a otra curva de parábola. Aquí también, de parábola a parábola. Aquí de línea recta a parábola, línea recta a parábola, línea recta a parábola, línea recta a parábola. ¿De dónde debo integrar? Debo integrar desde 0 hasta este valor que no conozco en Y. Y luego desde este valor que no conozco hasta este valor que no conozco en Y. Entonces, miren lo complicado que sería con diferenciales de Y. ¿Alguna otra idea? Profesor, en X. ¿Cómo con diferenciales de X? Porque ya salen las dos funciones. Correcto. Miren con diferenciales en X. Con diferenciales en X yo voy de izquierda a derecha, de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, de la parábola a la recta. O sea, siempre estoy entre parábola y recta. Entonces yo solo me fijo, no he preguntado qué sólido se va a formar. Simplemente me fijo la forma más fácil de integrar, que sería desde la parábola hasta la recta. ¿Y de dónde integraría si fueran diferenciales en X? Menos 1 a 2. De menos 1 a 2, o sea, tampoco necesito ir a sustituir estos datos, no los necesito ir a meter aquí para ver cuántas son las intersecciones en Y. O sea, no necesito la imagen acá, ni necesito tampoco la imagen acá. Lo podríamos hacer, pero lo vamos a hacer como un literal B para ver la diferencia de dificultades. Bueno, entonces con esto yo ya puedo hacer una gráfica, una representación un poco mejor de lo que está sucediendo. Sería más o menos así. Ahí tenemos la recta. Aquí está la primera parte de la parábola, que es, como vemos en el bosquejo, más chiquito por la izquierda, ¿no? Entonces, menos 1,2, aquí 2, algo. Algo así, esta rama. Algo así. Algo así, vale. Entonces, la primera intersección está en menos 1. La segunda intersección está en 2. Vale. Luego la recta, el eje de giro, está en X igual a 3. Eje X, eje Y. Aquí está X igual a 3. Vale. Entonces aquí lo tenemos en menos 2. Aquí lo tenemos en X igual. Este se llama X igual a 3. Ingeniero, no es 2. Ah, perdón, 2, correcto. 2. Esta se llama X igual a 3, o sea que aquí estamos en la abscisa 3, y ahí está nuestra región de integración. Región de integración y de revolución. Sería esto. Vaya, eso es lo que vamos a poner a rotar alrededor de la recta X igual a 3. Vaya, ya habíamos hablado que la mejor opción serían diferenciales en X. Pongámosle nombre a las rectas. Esta de aquí se llama Y igual 2X más 4. Luego, esta de aquí abajo, la parábola, se llama Y igual X cuadrado, 2X cuadrado. Ahí está. Y ahora ponemos a rotar los elementos diferenciales. Ustedes tienen que dibujar el elemento diferencial dentro de la región. En mi caso lo voy a dibujar afuera para poderlo copiar y pegar. Pero ustedes tienen que hacerlo dentro de la región. Entonces voy a colocar un elemento diferencial en X. Ahí está. Lo ponemos a revolucionar. Vale, aquí más o menos casa. Miren, va a dar vueltas alrededor del eje X igual a 3. Aquí va a estar dando vueltas. Aquí va a estar dando vueltas. Entonces, quedaría así. Queda este espacio vacío por la izquierda y este mismo espacio vacío por la derecha. Luego, este mismo espacio vacío se ve reflejado por aquí y se ve reflejado por acá. Y ahí nuevamente ya se obtiene el elemento diferencial. Ahí está la revolución, capas cilíndricas, ¿de acuerdo? Pero el diagrama quedaría muy cargado. Entonces, yo al menos prefiero, sí, eso no es obligación hacerlo, ya lo he mencionado en mi grupo de discusión, yo prefiero traerme los diferenciales aquí arriba o aquí abajo, a la izquierda, a la derecha, donde se puedan proyectar,
Y así hago la capa cilíndrica aquí abajo mejor. Tenemos este. Miren, aquí quedan las capas cilíndricas, solo están proyectadas abajo para hacer menos cargado el dibujo. Este es nuestro eje de revolución, lo voy a hacer un poquito más alargado. Y ya uno los extremos, este extremo con este extremo, este extremo con este extremo, este extremo con este extremo, y este extremo con este extremo. Este extremo con este extremo, este extremo con este extremo, y aquí ya no se vería. Esta parte iría punteada porque ya no se ve. Y ahí está. Esas serían acá. Y tiene una altura, que es una longitud. Puede ser longitud o altura. En este caso el cilindro está levantado. Longitud. Como esta es diferencial de X, implica que la específica es un diferencial. Por lo tanto, el radio del cilindro y la longitud del cilindro también paso aquí calcular el radio y la longitud. Vaya, para calcular el radio, miren que yo he colocado el elemento a cierta distancia X del eje de la Y, ¿sí? Si hubiera colocado el diferencial aquí, entonces esta sería mi distancia X. Si lo hubiera colocado aquí, esta sería mi distancia X. Entonces es una distancia X arbitraria. No puedo decir que es 0.5 o es 1 o es 1.5, etcétera, sino que depende de donde yo lo dibuje. Por lo tanto, este diferencial en X se encuentra a cierta distancia arbitraria, posición X. Y el radio del cilindro, que aquí podemos ver en 3 dimensiones, aquí lo veríamos en 2 dimensiones. ¿Sí? Es la distancia de aquí para acá. Este sería nuestro radio en función de X. Entonces, ¿cómo calculo el radio? El radio tiene que ser la posición a la derecha menos la posición a la izquierda. Siempre, no importa que el radio, miren, va de derecha a izquierda, eso no importa. Siempre tiene que ser extremo derecho menos extremo izquierdo. Entonces, el radio sería 3 menos X. El radio en función de X sería 3 menos X. Y ahora la altura. ¿Cómo saco la altura del cilindro? Bueno, la altura del cilindro corresponde a la altura del elemento diferencial. Es decir, que aquí en 2 dimensiones nosotros veríamos esto como la altura del cilindro. Esa sería nuestra altura HL en función de X. ¿Y cómo calculo la longitud del cilindro en función de X? Tiene que ser la función más arriba menos la función más abajo. Entonces, miren, arriba encontramos a 2x más 4 y abajo a menos 2x al cuadrado. Entonces, la altura, L en función de X, la longitud del cilindro en función de X tiene que ser 2x más 4, que está arriba, menos 2x cuadrado, que está abajo. Entonces, la longitud en función de X sería 2x más 4 menos 2x al cuadrado. Ya tenemos tanto el radio como la longitud. Eso es lo que necesitábamos. Por acá tenemos el radio. Y acá quedaría la longitud. Eso es lo que ustedes necesitan. Vale. Para los que no son de esta discusión, les voy a dejar escritas las fórmulas normales que se ocupan para capas cilíndricas. La fórmula es esta. El volumen es la integral definida de A hasta B de 2pi radio en función de una variable que puede ser X o Y por longitud en función de una variable que puede ser X o Y por el diferencial de dicha variable que puede ser X o Y. Esa es la fórmula que ocupan los libros, digamos, para los que no son de esta discusión. Algo así. Pero nosotros no lo trabajamos así en esta discusión. Nosotros simplemente planteamos el volumen de esta capa, ¿sí? Decimos cómo calcular el volumen de esta capa cilíndrica. Vale. El volumen de esta capa cilíndrica yo lo puedo calcular calculando el área de este pedacito, que es una arandela, ¿sí? Pero es una arandela de espesor muy delgado, y esa área la multiplico por esta profundidad, y así obtendría el volumen de todo el cilindro. Entonces decimos, vaya, el volumen del cilindro sería el perímetro de la capa cilíndrica, que es esto, 2πr,
el perímetro, multiplicado por el espesor, que es este espacio, por el espesor, multiplicado por la longitud. Entonces, el perímetro lo calculamos como 2pi radio en función de x. El espesor sería el diferencial de x. Y la longitud es L de x. Muy bien. Al multiplicar por un elemento tan pequeño de espesor, entonces se genera un volumen exageradamente pequeño. Y ahora puedo integrar ambos lados. El lado izquierdo lo integro desde 0 hasta el volumen total del diferencial del volumen. Y el lado derecho quedaría así. Integral definida. 2pi puede salir de la integral. El radio en función de x es 3 menos x. Y la longitud del cilindro es 2x más 4 menos 2x cuadrado por diferencial de x. ¿Integrado de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde vamos a movilizar a los cilindros o a los elementos diferenciales? ¿Sí? De -1. De -1 hasta 2. Correcto. Miren. Se moviliza de -1 hasta 2. Muy bien. Entonces los integramos de -1 hasta 2. Y ese sería nuestro volumen. Eso ya no lo resolveríamos, ¿no? Ustedes ya pueden resolver eso. 2pi, integral definida de -1 a 2, 3 menos x por 2x más 4 menos 2x al cuadrado, diferencial de x. Esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta con el procedimiento? Yo, ingeniero, ¿podría explicar otra vez cómo sacó el radio, por favor? El radio, vale. El radio siempre lo vamos a sacar como una distancia, como un valor extremo derecho menos extremo izquierdo. Entonces, el diferencial que he decidido, mira, como aquí podemos ver muchos diferenciales. Entonces, el diferencial que he decidido trabajar lo he ubicado a cierta posición X, que no sé exactamente dónde está. Podría estar, por ejemplo, en 1, o en 1.5, o en 0.5. Entonces, no sé en dónde está. Ahora, como no sé en dónde está, le pongo una distancia arbitraria X. Esto lo explicaba también, que vaya, de forma general, si nosotros tuviéramos, vaya, eje X, eje Y, pongo un elemento diferencial en X colocado por acá, por ejemplo. Y pongo otro elemento diferencial colocado por acá, que sería un diferencial en Y. Entonces, este diferencial en X y este diferencial en Y, este diferencial en X se encuentra a cierta ubicación, que llamamos X arbitraria. Podría ser cualquiera, podría ser a la derecha o podría ser a la izquierda. Y este elemento diferencial, que se llama diferencial de Y, se encuentra ubicada a cierta posición, que puede ser una posición Y arbitraria, que puede ser arriba o puede ser abajo. Entonces, en este caso, nuestro diferencial de X se encuentra ubicado a cierta ubicación X, ¿sí? Y el centro de la capa cilíndrica se encuentra en X igual a 3. Entonces, hay dos formas de verlo. Una forma sería una forma física, que simplemente, vaya, del eje Y hasta la asíntota, del eje Y hasta la recta, hay 3 unidades, ¿sí? Hasta aquí hay 3 unidades, porque la recta siempre es X igual a 3. De aquí para acá hay una distancia X. Entonces, el radio del cilindro que va de aquí para acá tiene que ser 3, le quito X. Si a 3 le quito X, me queda entonces 3 menos X. Pero esto solo funciona en los cuadrantes positivos, o sea, primero o segundo cuadrante. Una forma más general es colocar extremo derecho menos extremo izquierdo. Entonces, si nosotros vemos el radio está ubicado a la derecha por este valor, por X igual a 3. Y a la izquierda está topando con X. Entonces, el radio tiene que ser el derecha menos la izquierda, o sea, 3 menos X, que es lo mismo que llegábamos en la forma física. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a este ejercicio? Dependiendo de cómo planteamos la integral, si con respecto a X o a Y en este mismo ejercicio, ocuparíamos un método o otro. Ajá, correcto, depende. Porque vaya, voy a plantearlo ahora en términos de Y, como decíamos al principio, para ver cómo cambia la dificultad. Vaya, primero que nada, antes de hacer la región de nuevo, si lo planteo en términos de Y, observen que necesito las intersecciones en el eje Y.
¿sí? Porque voy a integrar de 0 hasta aquí y después voy a integrar de aquí hasta acá. O sea, necesito las intersecciones en el eje Y. Entonces, ¿cómo hago? Primero, ya tengo las intersecciones en el eje X. Lo evalúo en cualquiera de las dos funciones, ¿sí? En el punto de intersección, tanto la recta como la parábola coinciden. Entonces, lo evalúo en cualquiera de los dos. Voy a encontrar las intersecciones del eje Y con estos valores. ¿Sí? Veamos. Puedo evaluarlo en cualquiera de las dos. Puede ser en y igual 2x cuadrado, o puede ser en y igual 2x más 4. Digamos, va a dar lo mismo, obviamente, porque son los puntos de intersección. Entonces, probando en la primera. Y en menos 1 sería 2 por menos 1 al cuadrado, y esto nos da 2. Probando en la primera, y en 2 sería 2 por 2 al cuadrado, y esto nos da 8. Muy bien. Entonces, veamos cómo queda la gráfica. Quedaría así. Queda algo así. Vaya. Entonces, la primera intersección está en 2 y la segunda intersección está en 8. Y estos son los valores menos 1 y 2. Y aquí podemos ver cómo hay una frontera, ¿sí? Si uso diferenciales en Y, en algún momento los diferenciales van a ir de rama a rama de parábola y en otro momento van a ir de recta a rama de parábola. Entonces ahí hay cuidado, ¿eh? Tenemos que tener ese enorme cuidado. Entonces, como vamos a utilizar diferenciales en Y, ese sería el primer elemento diferencial. Recordemos que esto está rotando con x igual a 3, más o menos acá. Ya voy a mover esto de aquí. Vale. X igual 3. Muy bien. Está rotando con x igual a 3. Entonces, el diferencial en Y en rojo nos va a formar un sólido. El diferencial en Y azul nos va a formar otro sólido. Vale. Ahorita no voy a dibujar los sólidos, pero miren cómo quedaría la cosa. La parábola se llama y igual 2x cuadrado. Por lo tanto, si yo despejo para x, y entre 2 es igual a x cuadrado. X es igual a más menos la raíz cuadrada de y sobre 2. En otras palabras, la rama izquierda se llama y igual menos raíz cuadrada de y sobre 2. Perdón, x igual menos raíz cuadrada de y entre raíz cuadrada de 2, y la rama derecha se llama x igual a más raíz cuadrada de y entre raíz cuadrada de 2. Y esta última se llama, ¿cómo se llamaba la línea recta? Y igual 2x más 4. Y igual 2x más 4. Despejo para x. Y menos 4 igual 2x. X es igual y entre 2, un medio de y. Menos 4 entre 2, menos 2. Vale, muy bien. Entonces ahí está despejado x en términos de y. Esta se llama x igual un medio de y menos 2. Un medio de y menos 2. ¿Por qué tenemos que despejar? Porque los diferenciales son diferenciales de y, por lo tanto todo tiene que depender de y, así como está aquí. Vale. Entonces, para el primer disco, vamos a ver si lo puedo... Vamos a ver si lo hago aquí. Vale, para el primer disco, este sería nuestro espacio vacío. Y ahí se formaría el disco. En este ejercicio no lo voy a formar para ir avanzando. Y acá también, este sería nuestro espacio vacío y aquí se formaría el otro disco. Ustedes pueden formar uno arriba y uno abajo. Vale. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Miren que para el primer disco, este sería nuestro radio interno, de aquí hasta acá. Y este sería nuestro radio externo, el radio mayor, de aquí hasta acá. Aquí tendrían el radio 1 y aquí tendrían el radio 2. Radio 1 en función de Y, radio 2 en función de Y. Y para el disco en rojo sería similar. El radio más pequeño sería este, de aquí para acá. Voy a ponerlo acá. Ese sería nuestro radio 1. Y de aquí hasta acá, este sería nuestro radio 2.
Radio 1 en función de y. Radio 2 en función de y. Vale. Entonces tendremos que calcular 4 radios. Empecemos con los que están en azul. El radio pequeño en función de y tiene que ser extremo derecho menos extremo izquierdo. Recordemos que la recta, el eje de giro, se llama x igual a 3. Entonces, el radio 1 tiene que ser el de la derecha menos el de la izquierda. En la derecha toca 3 y en la izquierda toca a la rama derecha de la parábola, o sea que toca a raíz cuadrada de y sobre 2. Entonces, el radio 1 en función de y sería 3 menos raíz cuadrada de y sobre 2. Y ahora el radio 2 en función de y. El radio 2 en función de y sería extremo derecho, extremo izquierdo. Extremo derecho sigue saliendo en el extremo izquierdo, toca con la línea recta, o sea, un medio de y menos 2. Entonces el radio 2 en función de y sería 3 menos menos 2 serían 5. 5 menos un medio de y. Esos serían los radios 1 y 2. Ahora voy a hacerlo con los radios 1 y 2, pero del otro disco. Entonces, el radio 1 en función de y tiene que ser extremo derecho, que es 3. Miren, aquí está el extremo derecho 3 y el extremo izquierdo, que es la parte derecha de la parábola. Entonces quedaría 3 menos raíz cuadrada de y sobre raíz cuadrada de 2. Y el radio 2 en función de y sería extremo derecho 3 menos extremo izquierdo. Y en la izquierda toca la parte negativa. Entonces quedaría 3 más raíz cuadrada de y sobre 2. Y el volumen por método de capa sería este. Volumen es igual. Integral definida. Pi. Radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. El primero es el disco en rojo. Entonces quedaría 3 más raíz cuadrada de y sobre 2 al cuadrado menos 3 menos raíz cuadrada de y sobre 2 al cuadrado diferencial de y. Los radios rojos van desde y igual 0 hasta y igual 2. Más integral definida. Ahora los radios azules. Sería pi radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. El radio 2 es 5 menos un medio de y. 5 menos un medio de y al cuadrado. Menos el radio 1 que es 3 menos raíz de y sobre 2. Aquí es sobre raíz de 2, sobre raíz de 2, raíz de 2. Entonces aquí quedaría menos 3 menos raíz de y sobre raíz de 2 al cuadrado, diferencial de y. Y los radios azules van de 2 hasta 8. Entonces, ¿cuál creen que es más fácil de resolver? ¿La primera forma o la segunda forma? El método por capas. El método por capas, ¿no? No tengo que sumar 2 integrales y no tengo que calcular 4 radios. Entonces, mucho cuidado a la hora de resolver el examen de cuál es el método más adecuado. Si no se los están indicando, si no les están diciendo use tal método, ustedes decidan cuál es el más adecuado. Porque si se van por este camino, lo más probable es de que se equivoquen, porque es mucho más complicado. Vamos a resolver otro. Vale, ayúdenme con este. ¿Qué curvas tenemos aquí presentes? ¿Qué es x igual y menos y cuadrado? ¿Y qué es x igual y cuadrado menos 3? La primera, ¿qué sería? Una parábola. A la Es izquierda. una parábola. ¿Abierta hacia dónde? Abierta a la izquierda, Correcto. ¿Y la segunda? a la derecha. Muy bien. Una parábola abierta a la derecha. Según lo que vimos en el refuerzo, ¿cuál completamos cuadrados y en cuál no? En la primera se completa. En la primera. En la primera. En la primera tenemos que completar cuadrados. Muy bien, encontremos el vértice de cada una entonces para comenzar. X es igual. ¿Puedo completar cuadrados ya en este momento? ¿O tengo que hacer otra cosa? No, Tiene que No, ser un tiene que factor sacar el del signo. negativo. Muy bien, correcto. Saco de factor común el negativo. Quedaría menos y cuadrado menos y
Y ahora sí puedo completar cuadrados. Sería x es igual menos y cuadrado menos y. ¿Cuánto sumo y cuánto resto? Un medio. No, Un cuarto. un Un cuarto, cuarto. perdón. Un cuarto. Sumo un cuarto, resto un cuarto. Cuidado aquí, cuando estén en el examen, procuren de que esto estén haciéndolo bien, ¿sí? Que la gráfica esté correcta. Si la gráfica está correcta, van a seguir ganando puntos. Si la gráfica está incorrecta, ahí se termina la calificación. Muy bien. X es igual a menos y menos un medio al cuadrado menos un cuarto. Entonces quedaría x es igual a menos, miren, paso el negativo por el trinomio cuadrado perfecto y por el menos un cuarto. Y menos un medio al cuadrado, menos por menos más un cuarto. Muy bien, sin necesidad de sacar el vértice ahorita, por transformación de funciones, díganme cómo quedaría. ¿Cuál es la curva original? Quedaría abierta hacia la izquierda. Ok, la curva original es parábola abierta a la izquierda. Ahora, ¿cuáles serían los movimientos que vamos a hacer? Un cuarto se mueve hacia arriba. Ajá. ¿Y luego? Un medio Un hacia la medio derecha. a la derecha. Un medio a la derecha. Un medio hacia la derecha, correcto. Así sería por transformación de funciones. Se mueve. Algo así. Se mueve un cuarto hacia arriba y un medio a la derecha. Muy bien. Y ese sería su vértice. Ahora encontrémoslo de la forma ordinaria. Quedaría x menos un cuarto entre paréntesis es igual a menos y menos un medio al cuadrado. Entonces quedaría igualando a 0 cada uno de estos factores. X menos un cuarto igual a 0, x igual a un cuarto. Y menos un medio igual a 0, y igual a un medio. Entonces el vértice de la parábola es un cuarto en x, un medio en y. Con el método del bachiller, ¿se les ocurriría darles el valor a la tablita de un cuarto para encontrar el vértice? No. No, ¿verdad? Entonces ahí vienen los problemas. Vamos entonces ahora con la otra. X igual y cuadrado menos 3. ¿Cómo hacemos con esta parábola? ¿Cómo encontramos el vértice? Creo que ahí se Pasar puede el 3 donde está el X al otro miembro. Muy bien. Y El igual a Y. Y menos 0. Ajá. Ajá, correcto. Y menos X 0 más al 3. cuadrado. Muy bien, correcto. Y menos 0 al cuadrado. ¿Cuál sería entonces el vértice de esta parábola? X igual menos Menos 3. 3, Menos 3,0. Muy bien. 0. Correcto. Eso es lo que tienen que hacer, miren. Entonces ya está el vértice de cada una. Esta abre a la izquierda y esta abre ¿hacia dónde? Arriba. No, La arriba derecha. no. Hacia la derecha. Está ya, Derecha. ya está al cuadrado. Muy bien. Entonces miren un bosquejo de la situación. Tenemos la parábola en menos 3,0 y abre a la derecha. Tengo la parábola en un cuarto, coma un medio. Entonces más o menos por aquí. Vamos a ver un cuarto en X, un medio en Y. Más o menos por aquí. Y abre para la izquierda. Entonces tengo una parábola así. Tengo otra parábola así. Miren. Y el eje de giro es X igual menos 4. Ya tenemos dónde está el eje de giro. X igual menos 4. Y el vértice de la que abre a la derecha es menos 3. O sea que estamos hablando que aquí está el eje de giro. En X igual menos 4. Este es menos 3. Aquí gira la región. Vaya, ya está la región encerrada. Sería esta. ¿Cuál sería la forma más fácil de resolver esto? ¿Con qué elementos diferenciales, según lo que vimos en el ejercicio anterior? ¿Diferenciales en X o diferenciales en Y? En Y. Sería en Y. En Y, correcto. Miren, si ocupo diferenciales en Y, yo voy de parábola a parábola. ¿Ve? Y si ocupo diferenciales en X es un gran problema, porque voy de esta rama a esta rama, luego de esta rama a la misma rama.
y luego de la rama anterior a la nueva rama. Eso serían 3 integrales. Entonces es muy complicado en términos de X. Nos vamos a ir en términos de Y. Y si voy a hacerlo en términos de Y, ¿qué intersecciones necesito? ¿Las intersecciones en X o las intersecciones en Y? En Y. En Y, porque lo voy a movilizar desde aquí abajo hasta aquí arriba. Entonces necesito encontrar los cortes en Y. Este Y2 y este Y1. Esto es lo que necesito encontrar. Entonces el bosquejo me dice qué es lo que tengo que hacer. Para encontrar los cortes en Y, lo que voy a hacer es igualar las X, ¿sí? Esta X con esta X. Y así me quedaría igualado para términos de Y encuentro los cortes en Y, porque no me interesan los cortes en X. Entonces quedamos con X es igual a X. La primera de las parábolas se llama Y menos Y cuadrado. La segunda de las parábolas se llama Y cuadrado menos 3. Muy bien. Pasemos todo para el lado izquierdo. Nos quedaría Y menos Y cuadrado. El Y cuadrado positivo pasa a restar. El 3 negativo pasa a sumar. Igual a 0. Ahora tendríamos menos 2Y cuadrado más Y más 3. Igual a 0. Muy bien. Voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados para quitarme el negativo. Que quede 2Y cuadrado menos Y menos 3 igual a 0. Eso me quita el negativo de Y cuadrado. Ahora, voy a factorizar esto. Pueden hacerlo por cuadrática. Ojo, si ustedes no se recuerdan, porque puede que así pase. Puede que no se recuerden de cómo factorizar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Pueden hacerlo con la cuadrática. No pasa nada. En este caso yo lo voy a factorizar. Ustedes quiero verificar, vamos a ver. En menos 2y cuadrado más 3 más y, está bien. 2y cuadrado menos y menos 3. Muy bien. Entonces yo lo voy a factorizar sin usar la cuadrática. Quedaría. Como no puedo dividir entre 2 todo como el ejercicio anterior, ya que este me quedaría 1 medio y este me quedaría 3 medios, pues ni modo. Voy a multiplicar por 2, que es el número que me está estorbando, por 2y cuadrado menos y menos 3 igual a 0, y al mismo tiempo de multiplicarlo por 2, lo voy a dividir entre 2 para no alterar la cosa. El primero, 2 por 2y cuadrado, estas dos multiplicaciones, esto es un repaso de factoreo, ¿no? Estas dos multiplicaciones se hacen con cuidado. Aquí hay un 1 invisible. Entonces, en lugar de poner 2 por 2, 4y cuadrado, mejor voy a escribir 2y y lo voy a elevar al cuadrado. 2y elevado al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4y al cuadrado y al cuadrado. Luego, en lugar de poner menos 2 por 1, 2y, mejor voy a poner menos 1, que es el invisible, menos 1 vez 2y. Y el último es el único que voy a hacer con seguridad, con tranquilidad, normal, 2 por 3. Y ese nos quedaría 2 por 3 menos 6. Listo. Esos son los que hago con cuidado y los otros los hago con tranquilidad. Igual a 0. Y ahora factorizo. Miren que está 2y al cuadrado, 2y a la 1 y desaparece. Entonces quedaría 2 factores multiplicados entre sí. Recordemos que todo esto está dividido entre 2 igualado a 0. Aquí ponemos 2y. 2y, el primer signo es copiar y pegar, menos, el segundo es multiplicar, menos por menos más, y dos números que multiplicados me den 6, sumados o restados me den 1. Ayúdenme con esos números. 3 y 2. 3 y 2, ¿no? 3 y 2. 3 por 2, 6, más por menos, menos. Menos 3 más 2, menos 1. Estamos bien. Puedo sacar factor común acá, el 2, y me quedaría 2y menos 3 factor de 2 por y más 1 entre 2 igual a 0. Se nos va este 2 con este 2 y ya queda factorizado. 2y menos 3 por y más 1 igual a 0. Igualamos a 0 cada uno de estos dos factores y nos quedaría 2y menos 3 igual a 0 y y más 1 igual a 0. Los cortes se dan en y igual 3 medios y en y igual menos 1. Nuevamente la misma pregunta. Miren qué importante. Este corte es uno de los límites de integración. ¿De acuerdo? ¿Se les ocurriría darle el valor de y igual 3 medios en la tabla del bachiller? No, ¿verdad? La tabla solo funciona con enteros. Entonces aquí vienen las limitaciones. Vale. Y ahora sí ya puedo sacar una gráfica. Este valor de acá
nos ha dado -1 y este de acá nos ha dado 3 medios. Entonces ya voy a sacar la gráfica ya un poquito más elaborada. ¿Cómo era el bosquejo? Ok. Entonces quedaría algo así. Eje X, eje Y, eje de giro X igual a 4. Ahí está. X igual a -4, perdón. -4. Luego tenemos un vértice en -3,1, -3,0. Y el otro lo tenemos en 1/4 en X, 1/2 en Y. 1/4 en X, 1/2 en Y. Pongámosle por aquí. Ahí está el otro vértice. Una abre para la derecha. La otra abre para la izquierda. Algo así. Ahí está. La gráfica al final básicamente siempre es un bosquejo, solamente que es un bosquejo con un poquito más de estética. Los cortes están, estos son los que me interesan. Los cortes están aquí y aquí. Vale. El primero de los cortes está en -1 y el otro en 3 medios. -1 y 3 medios positivos. Ahí están los cortes. Región encerrada, esta. Esta es la región encerrada. Listo. Ahora los nombres. La parábola que abre a la derecha se llama X igual Y cuadrado menos 3. Oh, perdón, esa abre, sí, a la derecha. X igual Y cuadrado menos 3 abre a la derecha. Esta se llama X igual Y cuadrado menos 3. Y la que abre a la izquierda se llama Y menos Y cuadrado. X igual Y menos Y cuadrado. Muy bien. Vamos a formar el sólido. Dijimos qué elementos diferenciales vamos a utilizar para que sea fácil esto. Diferenciales en Y. Diferenciales de Y. Correcto. Muy bien. Entonces voy a colocar un elemento diferencial en Y. Y no me interesa el sólido que se forme, ya sea que sea arandelas, o sea discos, o sea capa cilíndrica, yo hace trabajar con todos esos sólidos. Colocamos el diferencial en Y, más o menos por acá. Vale. Y este lo vamos a proyectar. Entonces, miren, la revolución se da así. Este espacio vacío queda vacío por acá. Este espacio vacío se proyecta. Y luego se proyecta el diferencial. Vale, colocamos el diferencial. Ya podríamos formar la arandela, sí, pero va a quedar muy cargada. Entonces hagámosla mejor por aquí abajo, para que quede menos cargada. Vale, listo. Ahí está la arandela. Entonces unimos los puntos. Para formar la arandela unimos los puntos. Unimos este con este. Unimos este con este. Hacemos la vuelta por acá. Y la vuelta por acá. Y este es el espesor de la arandela. Ahí está. Ya queda la arandela formada. Entonces, empecemos a sacar las propiedades de la arandela. Tiene un radio 1 que va desde el centro hasta acá. Y tiene un radio 2 que va del centro hasta acá. Este elemento diferencial es el espesor de la arandela, o sea que es un diferencial en Y. Aquí era un diferencial en Y, aquí también. Entonces el radio 1 de la arandela, el más pequeño, debe depender de Y, y el radio 2 de la arandela también debe depender de Y. Entonces, ayúdenme ahí cómo queda el radio 1. Radio 1 en función de Y. Es igual a quién menos quién. Miren, aquí está en 3 dimensiones y aquí lo pueden ver en 2 dimensiones. Sería Y al cuadrado menos 3 menos, paréntesis, menos 4. Correcto. Y al cuadrado menos 3 menos 4. ¿Cómo lo obtuvo Marlon? Lo que hizo fue la función que está, miren, aquí pone el radio que está en 2 dimensiones. El radio en 2 dimensiones toca por la derecha a este punto,
¿sí? Que es la parábola y cuadrado menos 3, y por la izquierda a x igual menos 4. Derecha menos izquierda. Entonces el radio 1 en función de y quedaría y cuadrado menos 3 menos menos 4, o sea, menos 3 más 4. Y cuadrado más 1. Muy bien. Ahora con el radio 2 en función de y, ¿cómo lo obtenemos? Miren, si yo veo este radio 2 en 2 dimensiones, sería la distancia que va de aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo lo obtengo? ¿Quién menos quién? Y cuadrado. Menos y cuadrado. Y menos y. Menos 4. Menos 4, correcto. Entonces, el radio 2 en función de y sería y menos y cuadrado, menos por menos, más 4. Ahí está. Esa es la parte difícil. Ya la parte fácil ahorita viene, que es el cálculo del volumen de este prisma. Lo mismo, ahí les voy a poner las fórmulas para los que no son de la discusión. Vaya, nosotros lo hacemos así. Calculamos el área de esta arandela. ¿Sí? Ya sabemos que es el área de un círculo hueco. Entonces calculamos el área de esta arandela y cuando tenemos el área de la arandela, la multiplicamos por el espesor de la arandela. Es decir, por esta. ¿Sí? Así obtenemos nosotros el volumen. Entonces decimos, el volumen de esta pieza, el volumen de la arandela, tiene que ser igual al área de la arandela por un espesor. El espesor de la arandela es un diferencial de y, por lo tanto el área debe ser un área en función de y. Al ser un espesor de y, genera un volumen exageradamente pequeño. Ser un elemento diferencial de y genera un volumen exageradamente pequeño. Y ahora lo integramos. Aquí puedo poner el área. El área de un círculo hueco es pi radio 2 al cuadrado en función de y menos radio 1 al cuadrado en función de y por el diferencial de y. Entonces quedaría, integrando ambos lados, de izquierda, el volumen de 0 al volumen total. Y aquí quedaría, bueno, esto me va a dar el volumen de un solo. En este caso voy a poner ya la respuesta. Volumen es igual, integral definida. Pi puede salir de la integral, entonces lo dejamos acá. Pi. Radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. El radio 2 es y menos y cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Menos el radio 1 que es y cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Los estoy viendo de aquí. Esto por el diferencial de y. ¿De dónde a dónde voy a movilizar las arandelas? En la figura. De menos 1 a 3 medios. De menos 1 a 3 medios. Muy bien. De menos 1 a 3 medios. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Si solo estamos planteando la integral. ¿Queda claro o hay alguna pregunta de este ejercicio? Y en el examen ya sería necesario dejar en el procedimiento el dibujo del sólido, de cómo quedaría y también todo el proceso que vamos haciendo para el planteamiento de la integral. Lo podríamos de una vez graficar y ya después poner la integral. Vaya, primero, el volumen del sólido que se forma no es necesario dejarlo, al menos que el examen les preguntara, que el examen les dijera, elabore un bosquejo del volumen que se forma. Ahí sí tienen que hacerlo. Lo segundo, ¿es necesario dejar la gráfica? Sí. ¿Es necesario dejar el procedimiento de la gráfica? También. ¿Sí? Nosotros damos ponderación solo por la gráfica porque hay varias formas de graficar. Pero si ustedes, por ejemplo, empiezan el examen y el primer paso de un solo es la gráfica ya con las intersecciones y no hay ningún procedimiento porque ¿cómo adivinó que la intersección era 3 medios y menos 1? No lo sé. Simplemente puse la gráfica y la gráfica está buena, entonces eso es 0. No, ingeniero, la parte de abajo donde se pone dv es igual y no, eso lo hacemos nosotros en estos grupos de discusión, no es necesario y tampoco mis estudiantes no es necesario que lo pongan. Pueden calcular el volumen por el método de disco, se calcula así, por esta formulita. Integral definida de A hasta B, pi, radio 2 en función de una variable al cuadrado, menos radio 1 en función de una variable al cuadrado por el diferencial de dicha variable. Pueden hacerlo así, no hay ningún problema. Lo pueden hacer de un solo con la fórmula de la arandela o del disco. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Sí? El binomio ahí que está en 3 términos, ¿puedo complementar cuadrados y hacerlo de 2 términos? Este de acá. ¿Sí? Sí, también se puede, correcto.
Siempre sería un proceso largo, porque luego al elevarlo al cuadrado, sé que te quedaría la cuarta de un binomio. Entonces siempre sería un proceso un poco largo. Para resolver este, creo que la forma más fácil sería multiplicar dos veces y menos y cuadrado más 4 por y menos y cuadrado más 4. Creo que esa sería la forma más eficiente. Pero igual, si no se puede así, pues ni modo. Sí, respondiendo a la otra pregunta, esto no es necesario hacerlo. Nosotros así lo hacemos porque así simplemente no se nos olvida cuál es la fórmula. ¿Sí? Esto de aquí al otro ciclo ya no lo recuerdan. Mientras que aquí simplemente estoy calculando volumen, área por distancia. Y ya. Nada más eso. Bueno, hasta el momento yo nunca me aprendí esta fórmula. Y desde que llevé la matemática 2, no se me ha olvidado cómo calcular el volumen de un sólido de revolución. Porque simplemente saco el área y la multiplico por la longitud y listo. Bueno. Eso sería. Y en el examen también, si no les están diciendo determine el volumen, pues esto no se resuelve. Si solo les dicen plantee el volumen, pues plantear es esto. Bueno, ¿otra pregunta que tengan? Si no, pasamos al siguiente. ¿Sí? Disculpe, ¿y la clase se está grabando? No, como es un refuerzo no se está grabando. El de disco no tiene hueco, es diferente la fórmula. No es cierto. No es cierto, la fórmula no es diferente. Lo que sucede es que en el disco, como no tiene hueco, el radio interno 1 vale 0. Entonces les quedaría radio 2 al cuadrado, pi r2 al cuadrado. ¿Queda claro eso también? Sí. El método se llama del disco o arandela. Ojo, aquí en esta cátedra, bajo el criterio de esta cátedra, se llama método del disco. Pero en otros métodos se llaman eje de la arandela. O sea, lo dividen en dos, método del disco y método de la arandela. Pero no es más que el mismo método del disco, con la única diferencia que tiene dos radios. Pero es lo mismo, ¿no? Si fuera un disco, entonces la formulita, si va haciendo esto igual a 0, sería pi r cuadrado diferencial. Bueno. Veamos otro problemita. Vale. ¿Alguien tiene alguna idea de qué curva será esta? Es la rama, es una rama que va hacia abajo. ¿De qué? Va hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Pero qué? ¿Rama de qué función me están hablando? De una raíz cuadrada. No, no es la rama de una raíz cuadrada. Porque para que fuera la rama de una raíz cuadrada tendría que quedar 4 menos x. ¿Sí? La forma de las raíces cuadradas son y igual raíz de x, y igual menos raíz de x, y igual raíz cuadrada de menos x y y igual menos raíz cuadrada de menos x. ¿Sí? Tiene que estar x a la 1. Ajá. Sería, digamos, 2 una menos parábola, X. pero solo es la limitada por una raíz y solo la parte negativa. No, no tampoco. No es una No parábola. sería una elipse o una esfera. Esfera es en 3 dimensiones. Pero más o menos por ahí puede ser. Miren, primero es la parte negativa, tengamos en mente eso, ¿sí? Es la parte negativa. Segundo, no se cumple porque yo tengo que tener esta variable a la 1 para decir que es una rama de la parábola, de cualquier parábola. Entonces la tengo al cuadrado. Si yo le doy una forma diferente a esto, puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Miren, y elevado al cuadrado de y cuadrado, el menos esto, menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, el negativo se me va a hacer positivo y la raíz se me va a cancelar. Entonces me quedaría 4 menos x al cuadrado. ¿Tienen ahora alguna otra idea de qué curva podría ser? Es como una elipse. Una elipse. Con radio sí. 4. Eso es una circunferencia. La elipse no tiene radio. Miren, voy a pasar la x al otro lado. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Ahora, ¿tendrán alguna idea de qué curva podría ser? Sí, es una circunferencia.
Ok, ¿qué propiedades tiene la circunferencia? ¿Cuál es su centro? ¿Cuál es su radio? Tendría radio 2. Tiene radio 2. Mire, si esto lo escriben, primero esto se llama ecuación canónica de la circunferencia. Está centrada en 0,0 y lo pueden descubrir al escribir x menos 0 al cuadrado, como hacemos con las parábolas, más y menos 0 al cuadrado igual a 4. Y luego este valor es el radio al cuadrado, es decir, que el radio cuadrado es igual a 4, por lo tanto el radio es igual a 2. Entonces ahí está la información. Es una circunferencia centrada en el origen y con radio 2. Pero ¿es la circunferencia completa? ¿Sería la circunferencia completa? No, solo es un pedazo. Solo es un pedazo porque quiere la rama negativa. O sea, ¿cuál parte tomamos de la circunferencia? ¿La parte derecha, la parte izquierda, la parte de arriba o la parte de abajo? La izquierda. La de abajo, porque es y igual menos raíz de x cuadrado, es y la que está despejada, entonces es la rama inferior de la circunferencia. Entonces miren, quedaría así. Bueno, eso ya tendríamos para la primera, es una circunferencia, ya lo descubrimos. Y igual a x, ¿qué sería? Una lineal. Una lineal, ¿qué propiedades tiene esa lineal? Tiene pendiente positiva. Pendiente 1 y pasa por el origen. Pendiente 1 pasa por el origen. ¿Qué ángulo tiene la recta? 45 grados. 45 grados. ¿Cómo se llama esa recta en particular? Identidad. Función identidad, correcto. Es una línea recta a 45 grados que pasa por el origen. Así se identifica. Muy bien. Entonces esa es la línea recta. ¿Y x igual a 0? ¿Qué sería? No, no es el eje de giro. Gira alrededor de la recta x igual a 3. Es una recta vertical. Ajá, muy bien, una recta vertical. ¿Cuál sería? ¿Cuál de todas las rectas verticales? El eje Y. El eje Y. Es el eje Y, así es. Es el eje Y. Muy bien. Entonces ya tenemos la información de este. Y el eje de giro es x igual a 3. Vale, entonces hagamos un bosquejo de la situación. Ahí está nuestra circunferencia. De esta circunferencia solo vamos a agarrar la mitad. Sí, como solo es la mitad, no solo la rama inferior, porque es y igual menos raíz. Entonces, solo tomamos la parte inferior de la circunferencia. No tomamos toda la circunferencia. Luego tenemos y igual x, que es una línea inclinada a 45 grados. Muy bien. Y se extiende por allá y también se extiende por el otro lado. O sea que también viene por acá. Ahí está. Y luego tenemos y igual x igual a 0, o sea, el eje y. Entonces hablamos de este pedacito. Vaya, aquí quiero ver cuál es la región encerrada. Díganme ustedes, porque aquí en el examen vi que no podían, que elegían mal la región encerrada. Sería el pedacito que queda como que de pizza pegado a la línea roja. Correcto, es esto. Esta es la región encerrada. Así es. Algunos eligen esta, o algunos eligen, vamos a ver, algunos eligen todo esto. Les están diciendo que es con el eje Y, ¿sí? Entonces, las únicas curvas o el único espacio que queda encerrado entre el eje Y, la línea recta y el pedazo de circunferencia es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, voy a quitarme toda la información que me sobra. Esto no lo necesito. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto tampoco. Ustedes tienen lápiz y borrador, así que esto también lo pueden hacer. Esa es la región de revolución. ¿Queda claro cómo obtener la región de revolución? Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, esta línea se llama y igual x. Esta otra se llama y igual menos raíz cuadrada
de 4 menos x al cuadrado. Es de radio 2. Entonces aquí pasa por menos 2. Aquí pasa por 2. Aquí pasa por 2. Aquí por menos 2. Porque es la circunferencia, ¿no? Recordemos que esto venía así. Algo así. Por eso. Vale. Y el eje de giro está en x igual a 3. Eje X, eje Y. Aquí está nuestro eje de giro. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la forma más fácil de trabajar? ¿Diferenciales en X o diferenciales en Y? En X. En X. Miren, cuando yo uso diferenciales en X, siempre tengo la misma variación. ¿Ves? Voy de circunferencia a recta, de circunferencia a recta, de circunferencia a recta. ¿Y de dónde a dónde estaría integrando? Ahí habría problema, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Cómo hacer para saber los límites de integración? Puedes sacar la intersección entre y igual a x y la parte de la circunferencia. Correcto, así es. Miren, yo no voy a integrar de menos 2 hasta 0. Voy a integrar de aquí. Y he decidido ponerles este problema porque primero es una circunferencia. Sé que no están muy asociados con la circunferencia. Y segundo, estoy en el tercer cuadrante. Sé que esto le da más complejidad. El tercer cuadrante es el más complicado. Entonces, miren, estoy integrando desde este valor que no conozco hasta 0. Esos son los límites de integración. Entonces voy a encontrar primero las intersecciones. Bueno, hagamos lo que dijimos. Y igual a y tendría x igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Elevo al cuadrado a ambos lados, me quedaría x cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. Nos queda 2x al cuadrado es igual a 4. Este ha pasado de restar a sumar. X al cuadrado es igual a 4 entre 2, 2. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 2. ¿Cuál de las dos raíces tomo? ¿La positiva o la negativa? La negativa. La negativa, ¿no? Porque estoy en el eje X negativo. Entonces el verdadero corte es X igual menos raíz cuadrada de 2. El corte Y igual, el corte mejor dicho, X igual a raíz de 2, corresponde a este, ¿ves? Cuando tengo la línea recta acá y este pedazo de circunferencia. Este es raíz de 2. Pero esa parte no la estoy ocupando. Entonces, el valor que necesito es este, ¿ves? Raíz cuadrada de 2 con signo negativo. Menos raíz de 2. Ahí estaría encontrando los límites de integración. ¿Queda claro cómo llevamos el procedimiento hasta el momento? Sí. Sí. Va, muy bien. Entonces, utilizando diferenciales en X, perdón, voy a usar uno de los elementos diferenciales, que sería este, y lo voy a poner a revolucionar. Miren, ¿qué sólido se va a formar? ¿Sí? ¿Qué sólido se forma? Un cilindro. Capa cilíndrica. Una esfera, ¿no? No, o sea, me refiero al sólido de revolución con el diferencial. Y no se forma una esfera, se forma una octava parte de esfera. Pero bueno. Sería como un cono, como un conito. Sí, el sólido de verdad sería más o menos como una especie de conito. Pero me refería a qué sólido se va a formar por la rotación del elemento diferencial. O sea, Como si... una arandela. Una arandela. No, no es una arandela. No, es una, ¿cómo se llama? Es Capa cilíndrica. Capas cilíndricas, pero lo agarraron adivinando. Miren, solo unimos este con este, ¿eh? Y ahí se ve que se están formando capas cilíndricas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hagamos la proyección para que no quede tan cargado el dibujo. Ya vimos que se queda bien cargado si lo hacemos así. Bueno, coloco aquí el elemento diferencial. Aquí quedaría proyectado. Unimos. Algo ahí. Y ahí está. Entonces lo que se forma son capas cilíndricas. Entonces unimos este extremo con este extremo, así. Aquí también. Y aquí también.
Va, y aquí ya no se ve. Entonces, ese es el sólido que se forma, capas cilíndricas. Miren que ahorita está un poquito más complicado de ver lo de la X. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Ese es el diferencial. El que está sombreado es el diferencial. Este es nuestro diferencial en X. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué propiedades tiene esto? Este cilindro tiene un radio que va de aquí hasta acá. Tiene un espesor que es el elemento diferencial. Este de aquí es el espesor, es el diferencial en X. Por lo tanto, en radio debe depender de X. Y ahora voy con la longitud del cilindro. La longitud del cilindro es esto. Longitud en función de X. Muy bien. Entonces necesito ver cómo calculo cada una de estas cosas. Empecemos con el radio. Miren, el elemento diferencial se encuentra ubicado acá. A partir del origen se encuentra ubicado acá. ¿Cómo le pongo esta distancia? ¿Alguna idea? X. X. Y miren, le pongo X, no importa que X sea negativo en este rango. Miren, por aquí tenemos menos X. Alguno podría pensar y ponerle menos X, pero no. Recordemos que siempre vamos a calcular el radio como derecha menos izquierda. Entonces esa relación me va a considerar el signo. Esto se encuentra a una distancia X arbitraria, que simplemente significa que es negativo. Por ejemplo, este diferencial de Y se encuentra a una distancia X arbitraria, que simplemente podría ser menos 1.1 o menos 0.8, no sé. Entonces, la única diferencia es que X es negativa en ese espacio, pero eso no nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Simplemente está a una X arbitraria. Ahora voy con el radio. El radio del cilindro es la distancia que hay de aquí hasta acá. Miren, allá está en 3 dimensiones, aquí está en 3 dimensiones, aquí la estoy dibujando en 2 dimensiones. Esto sería nuestro radio. Este es nuestro radio en 2 dimensiones. Entonces el radio tiene que ser extremo derecho menos extremo izquierdo. Recordemos que el eje de giro se llama X igual a 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para poner nuestro radio? ¿Quién menos quién? Sería 3 menos X. 3 menos X. Sí, correcto. Voy a ponerlo aquí abajo. Radio en función de X sería extremo derecho siempre menos extremo izquierdo. 3 menos X. Muy bien. Vamos con el otro. El otro es la altura. Miren que la altura o la longitud no es más que la misma longitud del elemento diferencial. Entonces, nuestra longitud sería esto. La distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Cómo la calculamos? Función de arriba menos función de abajo. Función de arriba menos función de abajo, correcto. Entonces quedaría L de X tiene que ser, de arriba se llama X, Y igual a X, entonces de arriba se llama X cuadrada de 4 menos X cuadrado, menos raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Entonces quedaría la longitud en función de X como X menos por menos más 4 raíz cuadrada de, perdón, el 4 no, solo es menos por menos más raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Esa sería nuestra longitud. Esa es la parte complicada. Miren, no importa que se estén en tercer cuadrante, siempre es lo mismo, ¿sí? Extremo derecho menos extremo izquierdo. X menos X. Ingeniero. ¿Sí? Bueno, me acaba de surgir una duda. Y si no es así, y si podría ser como del eje del origen hasta el eje, son 3 cabalitos, ¿verdad? Correcto. Sumando la X también, porque es una distancia más. Una longitud. El cuidado es este, que las 3 cabalitos son estos. Ajá. ¿Sí? Entonces faltaría este pedacito, pero ese pedacito es negativo. Entonces físicamente es 3 más X, pero X en matemática es negativa, porque está en el lado izquierdo. Entonces quedaría 3 menos X, más menos X, y siempre llegaríamos a esta forma. Ah, ok. ¿Ok? Pero sí, ese va, de acuerdo. Porque Gracias. es cierto, lo que menciona es cierto. Físicamente, la distancia es 3 más este pedazo X. Pero como ese pedazo X siempre va a ser negativo, entonces va a quedar 3 menos X. Pero así sería, correcto. Vale. Y ahora planteamos el volumen de esto. ¿Sí? Ustedes pueden ocupar la fórmula. Yo siempre ocupo la forma de simplemente la parte analítica.
calculo el área de esto, que es el perímetro por el espesor, y lo multiplico por la profundidad L de X. Entonces quedaría así. El volumen de la pieza es el perímetro multiplicado por el espesor multiplicado por la longitud. El volumen sería, el perímetro es 2pi radio, en este caso es un radio que depende de X, ese es nuestro perímetro. El espesor es el diferencial de X y la longitud es L en función de X. Entonces genera un volumen exageradamente pequeño. Y aquí ya puedo plantear la integral. El volumen sería 2pi que sale de la integral. Integral definida de el radio, que es 3 menos X, por X más raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado, que es la longitud, por el diferencial de X. ¿De dónde a dónde muevo los elementos diferenciales? En esta región. De menos raíz de 2 a 0. De menos raíz de 2 a 0. De menos raíz cuadrada de 2 hasta 0. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Queda claro el ejercicio o hay alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Va, muy bien. Vale, de aquí para acá son los problemas del 5 y el 6 son los problemas un poco más difíciles. Si yo fuera el coordinador y tuviera que hacer un repetido, les pondría el problema 6. Pero no es ese el caso, ¿no? Vamos a hacer el 4, que todavía es problema de examen, o sea, no es cosa del otro mundo. Vale. Dice, determina el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región encerrada. ¿Qué curvas serían estas? Hagamos un bosquejo de un solo. Muy bien. Y igual a X, ¿qué sería? Sería una función lineal. Identidad, sí. Función identidad. Se llama función identidad. Más que lineal, es función identidad. Muy bien. Ahí está Y igual a X. Y igual a X cuarto, ¿qué es? Una función lineal pendiente de un cuarto. De un cuarto. ¿Y eso qué significa en la vista? ¿Cómo la dibujo más o menos? Corre 4 en X y 1 en Y. No, ese no. Ese es cuando sumamos o restamos. En este caso estoy dividiendo. Curvada. ¿Cómo? Vean ahí. Pasa por el origen. Pasa por el origen. Muy bien. ¿Qué más? Y que es una pendiente de un cuarto, así que va a estar inclinada hacia abajo, más inclinada de la identidad. Muy bien. Vaya, un cuarto significa que es más acostada, más inclinada, así como al eje X, que tiene menos inclinación. Recordemos que la inclinación la vemos por el valor de la pendiente. Una recta de 40, es algo así. Eso se los ponía en GeoGebra. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo vean los que no lo vieron la vez pasada. Y igual M por X. Miren, ahí está la función identidad. ¿Qué pasa si le doy un valor que esté entre 0 y 1? Se acuesta a la recta, ¿ven? Entonces un cuarto es 0.25, más o menos 0.2. Entonces esto es lo que pasa, ¿ven? Está más acostada al eje X. Y un valor mayor a 1, lo que hace es como que levanta más, es más inclinada a la recta. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces quedaría así. Una recta un poco más acostada. Esa sería Y igual a X cuartos. Y ahora la última, Y igual 10 menos X, ¿qué sería? Sería una función lineal, pero... El corte cortaría en el eje Y. 10, muy bien. ¿Qué más? Y sería una inclinación, pero es negativa contraria a la contraria a las que están ahorita. ¿A qué inclinación? ¿Cuánto de inclinación? ¿Qué ángulo? 45, porque 45, la pendiente es menos 1. ¿Sí? Simplemente es la misma recta de función de identidad, pero movida 10 unidades arriba y con inclinación menos 1. Más o menos aquí. Miren,
Ahí está. Esta es Y igual 10 menos X. ¿Cuál es la región encerrada? El triángulo que se forma. El triangulito que El queda. triángulo que se forma. Correcto, este es el triángulo, ¿ok? Esto se selecciona. Si ustedes seleccionan esto, están encerrando con el eje X. Si ustedes seleccionan esto, están encerrando con el eje Y. Esa es la región encerrada, correcto. Ese es nuestro bosquejo y ya tenemos la región encerrada. Entonces, miren, el bosquejo les dice qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer según el bosquejo? ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Buscar intersecciones de cada recta. Ok, pero ¿cuál es El intersección? 10 menos X y de Y Ok, igual eso nos daría X sobre estos 4. valores de intersección. ¿Solo con eso o nos quedamos hasta ahí o hacemos otra cosa más? Si no, tendríamos que encontrar los Tenemos tres interceptos. Digamos, los interceptos de la Diferenciar primero al recta diferencial. identidad de 10 menos, Ajá. de 10 menos X y el otro intercepto de X con 4. Correcto. Tengo que encontrar el intersecto entre 10 menos X con la identidad y 10 menos X con X igual a 4. Eso me van a dar los valores aquí, aquí, aquí y aquí. Así es. Vale. Entonces empecemos. Ya el bosquejo ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Vale. Entonces empecemos, vaya, llamémosle línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces empecemos con línea 1 junto con línea 2. Vale. No, perdón, línea 1 con línea 3. Ese sería el primer corte. Al interceptar la línea 1 con la línea 3, estoy encontrando este punto de corte. Entonces quedaría Y igual a X para la línea 1 y la otra Y igual 10 menos X. Igualamos las letras Y, nos quedarían X es igual a 10 menos X. Pasa a sumar 2X igual a 10. X igual 10 entre 2 en 5, ¿no? 10 entre 2, 5. Lo sustituimos en cualquier de las líneas, la más fácil igual X. Entonces, Y en 5 es 5. Muy bien. Entonces, el punto de corte tiene coordenadas 5,5. Ya lo encontramos, miren, tiene 5 aquí y 5 acá. ¿Queda claro ese punto de corte? Sí. Sí. Ahora el siguiente punto de corte sería, ¿cuáles me dijeron? ¿Cuáles tenemos que trabajar? Para encontrar este. L2 y L3. L2 y L3. L2 con L3. Es decir, Y igual X entre 4 con Y igual 10 menos X. Igualamos las letras Y. X entre 4 es igual 10 menos X. Pasamos a sumar X entre 4 más X igual a 10. Aquí si gustan hacen la suma o multiplican todo por 4. Yo creo que es más fácil multiplicar todo por 4. Sí, en lugar de un cuarto más 1, igual 10 por 4, ¿ves? Creo que es más fácil así. Nos quedaría 4 por X cuartos, nos queda solo X, más 4 por 1, 4X, es igual 10 por 4, 40. Entonces quedaría 5X igual a 40, X es igual a 40 entre 5. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería? 8. X igual 8. Vale. Y lo sustituimos en cualquiera de las dos rectas, el que uno quiera. Creo que la más fácil es X cuartos, o también 10 menos X, son igual de fáciles. Y en 8 sería 10 menos X, 10 menos 8, es decir, 2. Y obtenemos el otro punto. El otro punto está en 8,2. O sea, 8 aquí, 2 aquí. ¿Queda claro el ejercicio? ¿Cómo encontrar este bosquejo? Sencillo. Sí. Vale. Entonces vamos a hacer ahora ya la gráfica un poquito más elaborada. Quedaría algo así. La voy a hacer con dimensiones un poquito más grandes, ya que ya tengo las intersecciones, ya lo tengo todo, entonces me queda un poquito más amplia la región. Vaya, 5, 5, sería más o menos así. Algo aquí. Y el otro 2 y 8, más o menos así. Bueno,
las 6x lo voy a hacer después un poco más largo. Esa es la región. Ahí. Tiene, por acá tiene 5, acá tiene 2, acá tiene 5 y acá tiene 8. Vale. Quedaría punteado, punteado. Aquí está. Por acá tiene, dijimos 5, 8, 2 y 5. Eje de revolución, y igual 0. ¿Quién es y igual 0? El eje X. El eje El X. eje X, correcto. Este es nuestro eje de revolución, el eje X. Aquí estamos dando vueltas a la figura. Muy bien. La primera curva se llama y igual a X. Esta es fácil. Y igual a X. Esta se llama y igual X entre 4. Y esta se llama y igual 10 menos X. Muy bien. Entonces, ¿con qué elementos diferenciales quisieran trabajar ustedes? ¿X o Y? Y noten también si hay algo en particular. Ajá. Con Y. Con Y, vale. Pero- ¿Cuántas integrales salen con Y? Pero sí es 2. 2, ¿verdad? 2. Creo que sería mejor con X. Ok. Entonces, muy bien, ya vamos a ver. Vaya, si lo También hacemos en salen términos- 2. También salen 2, correcto. Es cierto. En términos de X también salen 2. Miren. Ingeniero, pero verdad que si se trabaja con los términos en Y, tendría que trabajarse por capas cilíndricas, ¿verdad? Correcto. Si lo trabajamos en términos de Y sería por capas cilíndricas. Y si lo trabajamos en términos de X, Como un sólido normal. ¿qué es un sólido normal? Perdón, por el método del disco. Por el método del disco. En este caso, arandelas. Muy bien. Entonces, ya vimos que en ambos métodos ni modo, nos tenemos que ir con dos integrales. Entonces, ¿con cuál que desean trabajar? ¿X o Y? X para que sea más fácil. Con X. Bueno, Con si X trabajamos sale en mejor. X, si trabajamos con X, la Sí, ventaja es que ya no hay que despejar. ¿Sí? ¿Se fijan en eso? Ya no habría que despejar si trabajamos en X. Porque ya las Y ya están despejadas en términos de X, pero nos saldrían arandelas. ¿Cuál sienten que es más fácil, arandelas o capas cilíndricas? Arandela. Va, entonces vámonos con los diferenciales en X, arandelas. Un diferencial aquí y otro acá. Vale, voy a dibujar los diferenciales yo aquí aparte. Ese sería un diferencial para uno de los discos. Y el otro sería el otro. Bien, ahí están los dos diferenciales. Uno va a ser para un disco y otro va a ser para el otro. Bueno, aquí el eje de giro, porque como van a salir dos sólidos, comencemos. Ese sería el primero, más o menos ahí. Ese sería el segundo, más o menos aquí. Vale. Entonces nos quedarían estos espacios vacíos. De aquí para acá nada más este espacio vacío. Y aquí se da la rotación del diferencial. Vale. Y de aquí para acá, este espacio vacío. Y de aquí para acá se da la rotación del elemento diferencial. Vale. Aquí a la derecha voy a sacar un disco y aquí a la izquierda voy a sacar el otro. Ahí está. Entonces se nos forma este disco.
Ya está. Ahí está el primero de los discos. Y ahora aquí a la otra. Bien. Vale, listo. Entonces, cada diferencial es diferencial de X. Este de aquí es el espesor de este disco, es un diferencial de X. El espesor de este disco también es un diferencial de X. Entonces, todo debe depender de X. Empecemos con los radios. Radio 1 del disco es esto. Radio 2 del disco es esto. Radio 2 en función de X. Radio 1 en función de X. Muy bien. ¿Cuánto sería el radio 1 en función de X? Recordemos que la ecuación del eje de giro se llama Y igual a 0. Entonces, el radio 1 aquí en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, perdón, se ve aquí en 3 dimensiones. ¿Cuál sería el radio 1 de X? ¿Sí? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? X sobre 4. X sobre 4 menos ¿qué? Menos X. menos 0. Menos 0. No es menos X, es menos 0. Es X entre 4 menos 0. X sobre 4 menos 0 nos queda X sobre 4. Ahora en radio 2, en función de X. Sería lo mismo. La distancia de aquí hasta acá en 3 dimensiones corresponde a la distancia de aquí hasta acá en 2 dimensiones. ¿Qué sería? X menos 0. X menos 0. X menos 0. En este caso queda solo X. Vamos con este de aquí. El radio 1 de este es la distancia de aquí para acá. Entonces lo vemos aquí en 2 dimensiones. Ese es nuestro radio 1. ¿Cuánto sería? X cuarto. También es X cuartos. Correcto. Sería X cuartos menos 0, X cuartos. Y ahora la otra. Radio 2 es este. Ese es nuestro radio 2. Vistas en 2 dimensiones sería esta distancia. Entonces, ¿quién sería nuestro radio 2? 10 menos X. 10 menos X menos 0. Radio 2 en función de X es 10 menos X menos 0, 10 menos X. Ahí está. Ahora ya puedo plantear el volumen. Lo voy a usar con la fórmula. Esta vez lo voy a usar con la fórmula. El volumen a través de arandelas es pi integral definida de A hasta B de radio 2 en función de una variable al cuadrado menos radio 1 en función de una variable al cuadrado por diferencial de dicha variable. En este caso la variable es X. Entonces el volumen me quedaría así. Volumen es igual. Pi, empezamos con el primer disco, el rojo, integral definida de radio 2 que es X menos el radio 1 que es X entre 4. Este al cuadrado y todo integrado con respecto a X. ¿De dónde a dónde muevo para el disco 1? ¿De dónde a dónde muevo los elementos diferenciales? Desde 0 hasta 5. De 0 Desde hasta 0 a 5. 5. Correcto. Miren, de 0 hasta 5, donde está ahí la barrera. De 0 hasta 5 más pi integral definida para el radio 2. Siempre radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. El radio 2 es 10 menos X al cuadrado menos X entre 4 al cuadrado, diferencial de X. ¿De dónde a dónde muevo para los diferenciales para la segunda? De 0 a 8. De 5 a 8. De 5 a 8, correcto. Donde me quedé hasta donde termino, de 5 a 8. Muy bien. ¿Queda claro este problema? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? ¿Me verifican si no tienen preguntas? ¿No hay preguntas?
No sé si podría volver a explicar el planteamiento del radio del rojo. ¿Cuál es? Del rojo. Vale. Sí. Vale. El rojo tiene un radio que va desde aquí, el radio 1 es el más chiquito, miren, apenas se ve. Va de aquí hasta aquí, y el radio 2 va de aquí hasta aquí. El radio 1 en 3 dimensiones es más que la distancia desde el eje de giro hasta la parte inferior del diferencial en rojo. Entonces, esta distancia, este pequeño de aquí, sería el radio 1. ¿Cómo calculo el radio 1? El extremo superior menos el extremo inferior. El extremo superior del radio 1, ¿quién sería? ¿Sí? ¿A qué línea toca en el extremo superior? Y igual a Y X. igual a X sobre 4. A X sobre 4, correcto. ¿Y a qué línea toca en el extremo inferior? Y igual a 0. Y igual a 0, que es el eje de giro. El eje X es el eje de giro, se llama y igual a 0. Entonces el radio 1 sería la superior menos la inferior. X entre 4 menos la inferior, que es 0. X entre 4 menos 0 quedaría X entre 4. Ahora con el radio 2. El radio 2 va desde el eje de giro hasta el extremo superior del elemento diferencial en color rojo. Entonces miren, aquí está, ¿ve? Desde el eje de giro hasta el extremo superior del elemento diferencial en rojo. Entonces el extremo superior es este y el extremo inferior es este. Entonces quedaría superior menos inferior. ¿Quién es la superior? Aquí, ¿quién es la superior? Y igual a X. Y igual a X. ¿Y quién es la inferior? Y igual a 0. Y igual a 0. Entonces quedaría X menos 0. Pero X menos 0 sigue siendo X. ¿Queda claro? Sí, gracias. Va. Muy bien. Bueno, vamos a solo plantear esto. Ustedes se encargan de resolver el 6. A ver, si no tienen problemas. Determina el volumen de sólido de revolución que se obtiene al girar la región encerrada en un lazo entre las curvas y igual seno de x y y igual coseno de x, alrededor de la recta x igual a 0. ¿X igual a 0 quién sería? En el eje Y. Eje Y, así es. Muy bien. Entonces, y igual seno de x. ¿Quién es y igual seno de x? ¿Alguien sabe la forma de esta función? Sí. ¿Cómo es la función? Si no mal recuerdo, los límites es 1 y menos 1. No. Yo creo que te refieres a las amplitudes. Las amplitudes son 1 y menos 1, pero los límites del seno de x no tiene. Esa es una función periódica que se repite sinusoidalmente en todo el eje X. Ajá, sí, eso sería. ¿Sí? Pasa por 1, En el eje Y. Ajá. son valores máximos y mínimos. Y la función seno de x es algo así, ¿ve? Y pasa. ¿Sí? Es una función periódica que va algo así. Ahora, eso lo he tomado una parte. La del coseno de x es parecida, pero el coseno en 0 vale 1. Entonces estaba así. Y pasa por aquí, aquí, y pasa por aquí. Algo así la del coseno. Vale. Entonces nos están hablando de un lapso, de un ciclo. Entonces ustedes tienen que ver dónde, vaya, un ciclo o un lazo se refiere a una de las partes encerradas. Entonces nosotros tenemos que hacer la igualación. Y igual seno de x debe ser igualada con y igual coseno de x. Vale. Entonces, para igualar seno de x con coseno de x, ¿dónde son iguales el seno con el coseno? ¿En qué ángulo? ¿En qué valor de x el seno es igual al coseno de x?
En pi. No, en pi no. Por ejemplo, el seno de pi es 0 y el coseno de pi es -1. Esto no se puede despejar. Y no tienen calculadoras para utilizar Newton-Raphson. En pi cuartos. En pi cuartos es una solución. En pi cuartos el seno y el coseno son iguales. O sea, más o menos aquí. ¿Y en dónde más? Pi medio. Pi medio. Vamos a ver, seno de pi medio es 1, coseno de pi medio es 0. No. En el círculo unitario. Recuerden el círculo unitario. Muy bien, en pi cuartos el coseno es igual. El seno y el coseno son iguales. ¿En qué otro valor son iguales? Aquí ambos son positivos. Positivo, positivo. El seno y el coseno son positivos. ¿En qué otro valor son iguales? En 3 pi medios. Vamos a ver, 3 pi medios es acá. Aquí está en 0, pi medios, pi, 3 pi medios. En 3 pi medios el seno vale -1 y el coseno vale 0. ¿Otra idea? 2 pi medios. 2 pi medios es pi. Y en pi el coseno vale -1 y el seno vale 0. Aquí el seno y el coseno son positivos. Aquí el coseno es positivo y el seno es negativo. Aquí el coseno y el seno, los dos son negativos. Y aquí el coseno y el coseno es positivo y el seno es negativo. ¿En qué otro valor pueden ser iguales? Así como aquí son positivo y positivo. Aquí es en pi cuartos. 3/4 pi. Es aquí, miren. Es aquí. En el otro valor donde son iguales son aquí. Y este valor corresponde a pi cuartos más pi. O sea, 5 pi cuartos. En este valor el ángulo es 5 pi cuartos. Entonces aquí el seno es 1 sobre raíz de 2 y el coseno también. Pueden verificarlo, coseno de pi cuartos. Y aquí el coseno y el seno de pi cuartos son -1 sobre raíz de 2. Entonces el otro valor de intersección tiene que ser en 5 pi cuartos. Vaya. Entonces vamos a ver cómo quedaría la gráfica. Aquí es un bosquejo de un ciclo nada más. Eje X, eje Y, 1, -1. Vaya. Los valores van 0 pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 4 pi cuartos que son 2 pi. Voy a irlos agarrando. Pi medios, pi cuartos. Luego de pi cuartos es pi medios, 3 pi cuartos, pi. Vamos por allá. Pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos. Pi más 3 pi cuartos son 5 pi cuartos. Hasta ahí. Ahí encontramos la intersección. Pues no llegaba hasta ahí. Lo hubiera trabajado. 5 pi cuartos. Vale. Veamos. El seno vale 0 aquí. El seno vale 1 aquí. El seno vale 0 aquí. ¿Listo? Y hasta ahí. Vale, entonces quedaría más o menos así. De aquí por acá. De aquí por allá. Y de aquí por allá. Jonathan, tu micrófono. Lo dejaste encendido. Y en 5 pi cuartos les dije que era -1 sobre raíz de 2. Lo voy a anotar también aquí. -1 sobre raíz de 2 y -1 sobre raíz de 2. Vale, muy bien. Entonces, 0 en pi cuartos, el seno vale esto. Entonces quedaría así para que pase por acá. En 3 pi cuartos vale este también. En pi vale 0. En -1 sobre raíz de 2 es acá. Hasta ahí. Y más adelante, en 3 pi medios, ahí el seno vale 0. Entonces quedaría hasta aquí. Vale. Luego el coseno. El coseno va de aquí para allá. Entonces, vale 0. Cuando x vale 0, el coseno vale 1. Cuando x vale
pi cuartos el coseno vale este valor, luego vale en pi medios el coseno vale 0, entonces quedaría así. En 3 pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, en pi el coseno vale menos 1, y en 5 pi cuartos el coseno vale menos 1 sobre raíz de 2, y pasa aquí en 3 pi medios donde vale 0. Entonces, esta es la región, miren, de un ciclo. Esa sería nuestra región de revolución. Es revolución alrededor de un método para trabajar es y igual a de x. Esta región igual de diferenciales para trabajar. Estoy pensando que son estos. De X sería El de X, los de X capas son cilíndricas. verticales. Miren, y sería por capas cilíndricas. Muy bien. Con diferenciales en X siempre voy de coseno al seno. En otro caso, si fuera con diferenciales en Y, voy de rama del seno a seno. Y ahí no hay por dónde despejar. Ahí es donde viene la complejidad del problema 6, por cierto. Y aquí voy de rama de coseno a seno. Y luego rama de coseno a coseno. Entonces la forma más fácil de trabajar son con diferenciales verticales que se llaman diferenciales de X, no diferenciales de Y. Entonces, puedo tomar un diferencial como este. Y ponerlo a revolucionar. Ya al ponerlo a revolucionar, bueno, por el tiempo y porque tengo que retirarme pronto, ustedes pueden plantear el volumen de las capas cilíndricas. Ahorita lo voy a plantear yo nada más en 2 dimensiones. El diferencial es un diferencial de X. Esto de aquí es un diferencial de X. El manda todo tiene que depender de X. El diferencial se encuentra ubicado a una distancia X arbitraria. Y la ecuación del eje de giro es x igual a 0, entonces el radio les va a salir la función de la derecha menos la izquierda, o sea, x menos 0. El radio les va a quedar x. Y la altura del elemento diferencial es la altura del cilindro, entonces la longitud en función de x tiene que ser arriba menos abajo, seno de x menos coseno de x. El volumen le va a quedar, tengo que integrar desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos en un ciclo, entonces sería 2 pi r, el radio vale x por la longitud, que es seno de x menos coseno de x por el espesor, que es el diferencial de x, integrado desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Y ese sería el planteamiento del volumen. Pero esa es la parte complicada. Pero igual, esto ya es un problema y un poquito de mayor complejidad. Es para los que ya saben bien manejar esto, lo de las funciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Todo bien. Va, de acuerdo. Pues les voy a compartir este documento.